Vanguardias artísticas del siglo XX. Entre 1900 y 1914 es la época de la expansión colonial y rivalidad entre las potencias colonizadoras que culminarán en la Primera Guerra Mundial en 1914 y cuyos efectos dejarán su impronta en las vanguardias artísticas. Muchos nos preguntaremos qué son las vanguardias artísticas. Pues las vanguardias artísticas son los movimientos de la primera mitad del siglo XX que revolucionaron las artes plásticas occidentales en la pintura y la escultura. Algunos de estos movimientos se expresaron también en el diseño gráfico, industrial y en lo arquitectónico. Las vanguardias fueron experiencias grupales más o menos organizadas en las cuales los artistas suscribían una misma agenda estética e ideológica. Por eso, varios movimientos tuvieron manifiesto escrito, entre ellos el expresionismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo, la abstracción y después con la Guerra Mundial el dadaísmo, el bauismo y el surrealismo. En esta primera parte hablaremos del fauvismo, expresionismo y del cubismo. El fauvismo, que habría surgido en 1905 en el marco de la exposición de algunas obras de los principales autores fauvistas en la sala 7 del Salón de Otoño, en donde habrían generado un contraste intenso con las demás, lo cual lo motivó al crítico Louis Baxeis a referirse a ellas como les fauves, es decir, las fieras, y con ello aludiría a la orgía de tonos puros que había encontrado en los cuadros. Una de las principales características de esta época es que impone la independencia del color. El dibujo se realiza con una línea gruesa de color. Los principales exponentes del fauvismo son Henri Matisse, Andrew Derain, Maurice de Blamic y Pablo Picasso, en las cuales en sus pinturas podemos ver que buscan resaltar el valor del color en sí mismo, rechazando la paleta de tonos naturalistas y empleando en cambio los colores violentos para crear un mayor énfasis expresivo. También emplearon una pincelada directa y vigorosa, con toques gruesos sin mezclas, evitando matizar colores, y renuncian a la perspectiva clásica, al modelo de los volúmenes, la luz y la profundidad desaparecen. Sus temas son retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores y paisajes hermosos. El expresionismo, que surge en el año de 1905. Las características más importantes del expresionismo, uno de ellos es el uso del color de forma excesiva. Las formas naturales se convierten en trazos y geometrías casi reconocibles y cobra una importancia el mundo de los sueños, y solo importa representar el sentimiento y no la realidad. Y el pesimismo y el caos son la temática principal de las obras. En la siguiente imagen se puede ver la diferencia de lo que es el expresionismo contra el impresionismo. Y como ya hemos dicho, esta corriente artística es una reacción directa al impresionismo del siglo XIX. Esta corriente más que nada busca un arte más personal, pasando de la representación de la realidad, de la impresión, realizando una versión más interior de los artistas. Se puede ver el uso del color, los trazos y geometrías que son casi irreconocibles, la importancia del mundo de los sueños y que solamente importaba representar el sentimiento, como dijimos, y no la realidad. En esta época existieron muchos expositores, pero los principales son Émile Noldet, James Ensor, Edvard Munch y Ernest Ludwig Kircher. En algunos casos se podría producir arte más figurativo o más abstracto, conforme a los intereses y estilos de cada artista. Implicaron una verdadera renovación artística que tendió hacia lo abstracto y hacia lo reflexivo. Por último, hablaremos rápidamente del cubismo. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia.
encabezado por Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay y Juan Gris. Es una corriente clave en la historia del arte, pues supone una ruptura definitiva de las artes tradicionales. El cubismo descompone las formas y trata de demostrar las caras de los objetos desde sus ángulos, incluso los que deberían quedar ocultos a la vista del espectador. Existen 3 etapas del cubismo. El primero es el cubismo cézanniano, que es caracterizado por sus formas identificables, que son reducidas a formas geométricas puras. Se trata más de un protocubismo que una nueva estética, y quizá no sea considerado como un cubismo realmente, como se pudo ver en las primeras imágenes. La segunda fase es la fase analítica, que presenta un objeto desde varios ángulos, unifica estructuras compositivas e introducción de colores brillantes. Por último, el cubismo sintético, en donde el artista pinta y determina figuras geométricas utilizando de planos básicos, la utilización de colores grises y marrones.